Seguimos con las previas de la ventana de transferencias de verano 2022. Me siento viejo al decirlo porque ya hemos cubierto distintos mercados a lo largo de los últimos años y justamente me vi una idea a la mente en donde decía, oye, ¿y por qué no repasamos aquellos mercados que no hemos cubierto, algunos de ellos, pero la gran mayoría que está en esta lista sí los llegamos a cubrir aquí en MDF, que parecían que iban a ser muy buenos mercados por cantidad y calidad, pero que no resultaron así? Damas y caballeros, el día de hoy les presento el top de mercados de fichajes que fueron una completa decepción. Bienvenidos a Casa de Deportes y bienvenidos a un nuevo video del canal en el que, como dice el título del video, la miniatura, la descripción, hablemos del mercado de fichajes, pero hablemos del mercado de fichajes en el tiempo. Primero, antes de continuar, avisos de ocasión. Como siempre, tenemos nuevo link del mes de mayo. Comenzamos mayo, un gran mes, final de Champions League, final de Europa League, Conference, final de la Champions Femenil, finales de temporada. Mayo es un gran mes para Casa de Deportes, pero también, por supuesto, estamos cada vez más cerca de la ventana de transferencias. Y si quieres conocer los resultados de todos estos partidos que he dicho y mucho más, las noticias, etcétera, descarga con el enlace que está en la descripción del video OneFootball. Es completamente gratuito y apoyas directamente al canal. También te puedes suscribir si quieres ver más videos como estos y también, por supuesto, si quieres ver una posible continuación, porque este video va a tratar de los mercados del 2010 hacia acá. Podría ser, lo estaba pensando que lo podríamos hacer como histórico, que eso da para un video, o tal vez podría ser como por década. Tal vez va a ser algo complicado hablar de las 70, 80, 90, pero del 2000, al menos del 2000 al 2010 creo que podría ser otro video, o si lo hacemos histórico, todas esas ideas me las puedes dejar en la sección de comentarios o a través de mis redes sociales, en donde además de ayudarme a compartir los videos y los contenidos que preparo en Twitter, en Facebook, los directos en Twitch, en TikTok, también me puedes decir, oye Carlos, creo que deberías hacer este video, oye Carlos, me gusta tu camiseta de Jujutsu Kaisen, ¿dónde la compraste? Oye Carlos, preséntame a tu hermana, oye Carlos, ve y ching. Para eso sirve todo esto, pero bueno, entonces, entre los criterios para armar este video, tomo mercados del 2010 para acá y, básicamente, en su momento parecían muy buenos fichajes y sería muy, pero muy injusto juzgarlos en retrospectiva de que ya sabía yo desde que ficharon a Coutinho, qué tontería. No se trata de esto, sino de ver cómo envejecieron mal justamente estos mercados y por X o Y razón. En la sección de comentarios me encantará leer, por supuesto, tu opinión sobre el video y los que faltan. Y comencemos fuerte, damas y caballeros. Verano del 2013. Vámonos 10 años atrás en el tiempo. Bueno, casi 10 realmente. Y hablemos del Tottenham Hotspur de la temporada 2013-2014. Como contexto, esta fue la ventana de transferencias en la que Gareth Bale fue vendido al Real Madrid por una cifra de 100 millones de euros. Una de las ventas más caras en la historia del mundo del fútbol hasta la fecha. Pero si lo vemos desde el otro lado, se convirtió en la ventana de qué vamos a hacer con ese dinero y con lo que ya teníamos presupuestado, por supuesto, para la ventana de transferencias, y no resultó del todo bien. Nombres como Roberto Soldado, que no le fue tan mal. Vlad Chiriques, este estuvo muy malo. Nasser Charlie, altas y bajas. Eric Lamela, altas y bajas. Paulinho, que fue un mediocampista semiconsistente, se va al fútbol chino y va a aparecer otra vez en este top inclusive. Ok, son fichajes que además se acumulan a una cantidad de, escuchen muy bien, 122 millones de euros, pero estoy olvidando a Etienne Capoue, que llegó de 11 millones de euros desde el Toulouse, que también fue un mediocampista semiconsistente, el mejor fichaje de esa ventana para el Tottenham y que en los próximos años se convertirá en uno de los mejores mediocampistas del mundo en este equipo. Christian Eriksen llegó del Ajax a cambio de 15 millones de euros. Por la llegada de Christian Eriksen y que en general fueron malos fichajes, pero para reemplazar a Gareth Bale fue un fiasco total, es por eso que ahora en este top 122 millones de euros y solo hay que rescatar como gran fichaje a Christian Eriksen. Y mira que no se fue especialmente bien de este equipo, así que al mercado. Este seguramente lo tienen mucho más reciente. Vámonos al verano del 2018 y a la temporada 2018-2019 para hablar del recién ascendido Fulham. El Fulham en su regreso a la Premier League se dejó 116 millones de euros, que es lo que gastó el Manchester City solamente en Jack Grealish este mercado, que está pensando si poner al City, pero lo de Grealish no me parece tan grave. Inclusive pensé en el Chelsea de Romelu Lukaku y Saúl Ñíguez, 115 millones de euros. Al final no coloco a este Chelsea ni al City no está en el top, el Chelsea está en este top pero con otro mercado y el Fulham tenía que estar. Inclusive el segundo mercado de su segundo regreso a la Premier League también podría medio entrar por acá, pero acá es tanto en la cantidad como en la calidad. Se dejaron, repito, 116 millones de euros por nombres como Jean-Michel Seri, que fue un fiasco absoluto, mediocampista que sonaba muy bien y hasta llegó a estar vinculado al Barcelona. Sambo Anguissa, que no estuvo especialmente bien en el Fulham, sobre todo en esta llegada.
Alfie Mawson para la central, que ya no está en el equipo porque tampoco fue el jugador que esperaban. Y otros nombres como André Schürrle, Sergio Rico, Maxime Lemarchand, Ryan Babel. Todo esto para regresar un año después a la Premiership. Sí, un fiasco de ventana para este Fulham. Vámonos a lo más reciente que creo que encontraremos en este top para la ventana de transferencias de verano 2020, la temporada 2020-2021, con el Valencia. Y uno de los únicos casos, no tanto por los que llegaron, porque no llegó nadie. El Valencia se quedó con las manos vacías y dieron a cambio regalados a Francis Coquelin y a Dani Parejo. Por Coquelin, si no mal recuerdo, sí hubo una cifra involucrada. Dani Parejo fue prácticamente gratis. En esta misma ventana se va Ferran Torres al Manchester City, se va Rodrigo Moreno al Leeds United, se va Ezequiel Garay, e inclusive ya con la ventana de transferencias terminada, entre comillas, porque sí que hubo una extensión de esta ventana de transferencias por el COVID, pero aún así un poquito después, Geoffrey Kondogbia se convirtió en jugador del Atlético de Madrid. Qué horrible mercado. Este mercado hizo que se enojaran muchísimos aficionados del Valencia. Fuera todos los directivos, fuera Lim, fuera todos, no fuera todos. Pero sí, al menos el Valencia ahora está en un mejor lugar. Se han sabido recuperar de una pésima, pero pésima directiva. El Manchester United en la 2015-2016 se mandó un mercado para el olvido, viéndolo en el pleno 2022, ¿no? Porque después de gastar 156 millones de euros por nombres como Ángel Di María, Anthony Martial por 60 millones de euros desde el Mónaco, Morgan Schneiderlin por cerca de 40 millones del Southampton. También llegó Mateo Darmian por 18, Sergio Romero llegó como agente libre de la Sampdoria, Bastian Schweinsteiger por 9 millones de euros desde el Bayern Múnich. Fue un fichaje medio bueno, digo, no estuvo nada mal, pero es bastante curioso recordar que Schweinsteiger fichó con el Manchester United. Y uno de los más decepcionantes y desilusionantes, tal vez inclusive más que el de Anthony Martial, Memphis Depay, que llegó como una de las grandes referencias del fútbol neerlandés por cerca de 35 millones de euros e hizo absolutamente nada, prácticamente pasar desapercibido, la maldición del 7, lo que lo quieras decir. Depay después la fue a romper al Olympique de Lyon, a ser un jugador que salva un poco a este Barcelona, pero en el Manchester United desilusionó completamente después de todo lo que hizo en el PSV Eindhoven y en general esta ventana de transferencias. Para mí hay muchas donde elegir del Manchester United post Sir Alex Ferguson, pero para mí esta es la peor, al menos desde el 2010. Pero no te preocupes, Manchester United, tu rival, el Liverpool, en esta misma temporada, verano 2015, temporada 2015-2016, hizo algo muy similar, dejándose 151 millones de euros por nombres que, madre mía, algunos hasta dicen, ¿de verdad jugaron en el Liverpool? Adam Lallana, para mí siempre ha sido un mediocampista infravalorado y que fue un gran mediocampista servicial para este Liverpool y ayudar a levantar lo que es hoy en la actualidad el Liverpool, así que ahí no tan mal. Pero después vemos al Lazar Markovic, quien fue nombrado como el Messi serbio, quien llegó por 25 millones de euros. Alberto Moreno, Divock Origi, Emre Can, que aquí también fue un buen fichaje Emre Can, pero tal vez el peor de todos, Mario Balotelli, que también se dejaron una cantidad importante de dinero por hacerse los servicios de Super Mario. 20 millones para ser precisos, un jugador que cada vez quedaba más lejos de la sombra de lo que alguna vez fue, especialmente en el Manchester City. Y remataron con nombres como Ricky Lambert, que en el Southampton lo hacía bien, pero en el Liverpool pues también pasó un poco de noche, o Javier Manquillo. 151 millones de euros, que realmente solo en Emre Can encontraron un buen jugador. Y Adam Lallana, un jugador servicial. Todos los demás, a mí me duele hasta la fecha el de Lazar Markovic. También yo le veía muchísimo potencial e inclusive lo llevamos a hacer un case jugador, un case fichaje. Pero bueno, ya hablaremos de esas promesas que se fueron perdiendo con el tiempo. Y entremos al top 5, en donde el Barcelona de la 2017-2018 inaugura estos primeros 5 puestos de la infamia. Aquí yo tenía mis dudas, pero leyendo sus tweets que van a aparecer más adelante y entendiendo justamente el concepto y de dónde viene este video, sí me hace mucho sentido, sobre todo por las cantidades y lo que terminan rindiendo para el Barcelona. Pero en el verano de la 2017-2018 se fichó Ousmane Dembélé por 140 millones de euros, ya en total, lo que se termina pagando con las variables. Ousmane Dembélé, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, ha sido un jugador
al menos desilusionante. No sé si diré tanto decepcionante, pero sí desilusionante, porque es un jugador que en la fecha está haciendo las cosas muy bien, pero ni siquiera sabemos si va a continuar. Se espera que salga, inclusive como agente libre. Bueno, eso es lo último que se ha dicho, aunque está luchando porque no sea así. Pero sabemos lo que se ha perdido por lesiones. Ha estado más tiempo fuera lesionado que haciendo un jugador importante y cumpliendo esos 140 millones que se pagaron al Borussia Dortmund. Después, Philippe Coutinho, el 6 de enero del 2018, lo recuerdo muy, pero muy bien. Pues bueno, él sí diría totalmente decepcionante. Tal vez se sobrevaloró un jugador que en el sistema de Jürgen Klopp lo hizo muy bien y simplemente no pudo encontrar lugar en el sistema del Barcelona. Y ahora mismo Philippe Coutinho de repente da chispazos de ese jugador. Pero en ese mismo mercado que se gastan 380 millones de euros, llega Marlon, regresa Gerard Deulofeu, también llega alguien como Yerry Mina, Paulinho, que yo creo que no estuvo mal Paulinho con este Barcelona, pero 380 millones de euros y lo que termina siendo un mercado completamente doloroso para este Barcelona, y tenía que dejarlo hasta el final, es que estamos hablando del mismo mercado de fichajes en el que Neymar fue vendido por 222 millones de euros, y desde aquella histórica venta en más de un mercado se ha pedido que vuelva. Se ilusiona la afición del Barcelona de que algún día volverá Neymar. Todavía lo veo posible, ¿por qué no? Estuvo muy cerca inclusive en algún punto, pero simplemente no ha regresado. Y sí, intercambiaron a Neymar por 222 millones de euros, una muy buena cifra, por un Ousmane Dembélé de altas y bajas, por un Coutinho que no estuvo ni a la sombra de lo que pintaba que iba a ser, Paulinho que un año básicamente, y los demás, pues bueno, ya conocen esa historia. Vámonos al verano del 2016, a la temporada 16-17, y hablemos del Inter de Milán. Damas y caballeros, este Inter se dejó una cantidad increíblemente alta y, madre mía, el pésimo fichaje, el pésimo mercado que resultó ser. Porque ficharon a Gabigol, chicos, sí, recuerden, Gabigol estaba en este Inter de Milán. Llegó por 30 millones de euros, João Mario por 40 millones de euros, nada. Candreva por 22 millones, nada. Stefan Jovetic por 13 millones, nada. Miranda por 11, nada. Ansaldi por 10, nada. Eder por 10, nada. Gianluca Caprari y Dudu por 6 y 7 millones, nada. Ever Banega llegó gratis. Ninguno de estos fichajes resultó ser ni la mitad de lo que pintaba ser. Candreva un poquito al final y convertido en carrilero, pero nada. Lo único que no hace que este sea el peor mercado desde el 2010 para acá, para mí por lo menos, es que trajeron a Marcelo Brozovic por 5 millones de euros. Marcelo Brozovic, en la actualidad uno de los mejores contenciones en el planeta Tierra, uno de los más infravalorados, pero para mí uno de los mejores. Y el recordar que solo fue por 5 millones, en contraste a los fiascos que ficharon en esta misma ventana de transferencias, no los puedo poner en el puesto número 1, pero sí tienen que estar en el top 5 y más específicamente en el puesto 4. Pero chicos, regresemos a la Premier League, porque no podemos hablar de mercados decepcionantes sin abultar este top con equipos de la Premier League. La 2016-2017, el Arsenal. El Arsenal en esta ventana de transferencias se dejó 101 millones de euros para traer, escuchen bien, a Granit Xhaka por 40 millones de euros desde el Borussia Mönchengladbach, que en retrospectiva no ha sido un mal mediocampista para este Arsenal, pero creo que más bajas que altas, ¿no? También se trajo a Shkodran Mustafi, que a mí en ese entonces me parecía un gran central y pintaba para muy buenas cosas. Sabemos cómo resultó eso también. Lucas Pérez, viniendo como uno de los grandes goleadores de la liga. Pasó absolutamente de noche en el Arsenal. Rob Holding, que lo que mejor hizo fue perder el cabello y recuperarlo después. Y también a Takuma Asano, que no pasó absolutamente nada con Takuma Asano. Ok, ninguno de estos fichajes funcionó como se esperaba. Granit Xhaka creo que por 40 millones parece que se pagó demasiado por él. Y lo demás es Mustafi, Asano, increíblemente mal. Pero tal vez lo más doloroso, ya viéndolo en retrospectiva, fue la decisión de decir: hay que vender a Serge Gnabry, uno de los mejores atacantes del planeta Tierra en la actualidad, al menos en el top 20 de los mejores delanteros, de los mejores jugadores en posición ofensiva. Así es, intercambiaron a Serge Gnabry por todo esto. Pero atención al verano del 2017, a la temporada 17-18, porque el puesto 2 y 1 pertenecen a esta ventana, a este periodo de transferencias. Y comencemos con el Chelsea FC, con uno de los peores mercados de fichajes en la historia. Y más peor que decepcionante, porque el puesto 1 para mí es más decepcionante, porque el puesto 1
Hey, ya me van a decir si se ilusionaron o no. Que mira, con este mercado del Chelsea yo me ilusioné. Recuerdo que hay un video en Casa Deportes en donde digo, me gusta el fichaje de Morata. ¡Vaya mufa! Así es, llegó Álvaro Morata por 66 millones de euros en esa misma ventana. Bakayoko por 40, ¿qué demonios? Drinkwater por 38 millones. Antonio Rüdiger por 35 millones, eso no está mal. David Zappacosta por 25. Emerson Palmieri por 20 millones de euros. A Emerson Palmieri le estaba rogando el Chelsea en invierno del 2022 que regresara a suplir la baja de Ben Chilwell porque no se puede confiar en Marcos Alonso. Y después Ross Barkley por 16, Ampadu por 3 millones, Willy Caballero libre y tal vez la única esperanza en esta asquerosa ventana de transferencias fue Olivier Giroud por 18 millones de euros, que fue totalmente infravalorado en este Chelsea. Pero, yo cuando se me ocurrió la idea de este video, yo tenía muy claros estos dos equipos, el Chelsea de este año y este mismo año, este mismo mercado. En Italia tal vez no se han roto más corazones que lo que ocurrió en el Milan. Damas y caballeros, todo surgió de esta idea, todo surgió de este mercado, un mercado que fue cubierto en los primeros MDF en la historia, el Milan de este año, el Milan de este periodo, el Milan de los Fantastic Seven, el Milan que invirtió como nadie. Por cierto, el Chelsea gastó 260 millones de euros en dicho año, el Milan se dejó 160 millones de euros. Trajeron a André Silva, que ha sido un delantero de altas y bajas como pocos en el mundo, ¿no? En el Sevilla, en el Milan, en el Eintracht, en el Leipzig, Trajeron como cifra récord de esa ventana para ellos a Leonardo Bonucci por 40 millones de euros. Tal vez el fichaje que toda la afición del Milan quiere olvidar. En esa misma ventana, Andrea Conti por 24 millones, que pareció un fichajazo. Hakan Çalhanoğlu, a mí también me gustaba mucho ese fichaje, ahora juega para el Inter de Milán. Lucas Biglia por 20 millones de euros, Mateo Musacchio por 18, Ricardo Rodríguez por 15, Nikola Kalinic, que yo les decía, Kalinic no es buena idea para ningún equipo. Fabio Borini cedido y Frank Yannick Kessie como agente libre, que en retrospectiva seguramente él y Çalhanoğlu fueron los mejores. Kessie se irá como agente libre al Barcelona, Çalhanoğlu se fue como agente libre al Inter de Milán. Una ventana de transferencias que ilusionó a muchos porque también representaba una nueva etapa, sobre todo con nuevos dueños. Después también ya ni siquiera están esos dueños con este Milán. Madre mía el fiasco que fue esa ventana de transferencias en general. Pero bueno, ese para mí son el top 10 de los peores mercados de transferencias del 2010 para acá. En la sección de comentarios me encantaría leerte porque en Twitter les pregunté y estas fueron sus respuestas. Nos pone el señor Carza que vamos al verano del 2018, en donde el Atlético de Madrid trae de vuelta a Diego Costa por 60 millones, a Vitolo lo trae desde el Sevilla, me imagino ya la compra definitiva, y Theo Hernández también ahí, pues ni siquiera recordaba que jugaba para el Atlético de Madrid Theo Hernández, pero pues ahí lo tienen. No fue especialmente el mejor mercado. Vámonos a ver lo que dice Pros, que Fútbol Pros dice, él habla de la 2019-2020, en donde se ficha a Odion Ígalo, se ficha a Bruno Fernández, que para mí es un fichajazo, Harry Maguire, ha envejecido muy mal este fichaje, Aaron Wan-Bissaka por 55 millones, ha envejecido muy mal este fichaje, y Daniel James por 15 millones de euros, que pues bueno, no está tan mal, ahora está en el Leeds United, pero para mí es mucho peor la de este video, o inclusive también en la ventana que llega Di María, que llega Falcao. Pero me parece mucho más dañino lo de un año después, con Depay, con Anthony Martial. Después, ojo con Raúl Selección, que dice no hay nada peor, y nos pone a este mítico Cruz Azul. Esa es una cursed image, Esa imagen está maldita. Vaya fotito que te mandaste, que también recuerdo uno de la América. Bueno, para mercados feos, las Chivas presentando a la afición como Imagínate presentar a tu afición como un refuerzo. Sí, mención honorífica, ¿no? Mención honorífica desde el fútbol mexicano. Shogun nos habla del Bayern Múnich, en el que se pierde a Thiago Alcántara, a Javi Martínez, a Iván Perisic, a Philippe Coutinho y a Joshua Zirkzee. Y se trae a Choupo-Moting, a Bou Nassar, a Alexander Nubel y Leroy Sané, que definitivamente fue el mejor fichaje. Vaya mercadito se mandaron en 2020 en el Bayern, El de Leroy Sané, que comenzó mal, ¿no? Comenzó un mal fichaje, venía de una rotura de ligamentos cruzados. Ahora mismo es un excelente jugador y para esto se vea de niño. Pero seguramente hay muchos otros equipos de los que querrán hablar. Seguramente me encantaría leerlos en los comentarios o a través de mis redes sociales. Ya lo sabes, en Twitter, en Instagram, en Facebook tenemos las dinámicas en la pestaña de comunidad y muchas, pero muchas cosas más aquí en Casa Deportes. ¿Qué fichajes debe hacer? Vamos a hablar de más temas previos a la ventana de transferencias, a la final de Champions. Reaccionaremos a las semifinales, reaccionaremos a la final de la Europa League, predeciremos la Europa League, la Champions League. Estaremos en París, estaremos
lo que viene en Casa Deportes es una locura absoluta. Así que espero que me acompañes, que actives la campanita de notificaciones y que no olvides comer frutas y verduras, porque ahí nos solemos.